Hola chicos, vamos a realizar el corpiño posterior basándonos en el corpiño delantero talla 10 que ya habíamos realizado. Entonces copiamos las medidas con control C y control V y vamos a realizar el rectángulo inicial. Para el rectángulo en el DX vamos a colocar la medida más ancha, en este caso el contorno de busto, ya que vamos a hacer el corpiño hasta la cintura. Por lo tanto, el contorno de busto lo dividimos en 4, nos daría 24, lo colocamos en el de X. Y en el de Y usamos el largo detalle posterior. Recuerden no tener seleccionado crear patrón para que nos haga un dibujo y no un molde. Damos clic izquierdo al inicio y clic izquierdo al final para que nos genere el rectángulo. Ahora vamos a hacer la línea de sisa con manipulación elemento paralelo a la mitad de talle delantero. Colocamos 23, que sería la mitad de talle delantero. Damos clic izquierdo sobre la línea inicial y luego clic izquierdo para confirmar la ubicación del elemento paralelo. Ahora, entre la línea inicial y la línea de sisa vamos a realizar una línea vertical correspondiente a un medio de ancho de espalda. Podemos hacerlo ubicando primero los puntos por coordenadas o directamente con la recta. Lo vamos a hacer con la recta, haciendo snap al inicio de la línea y colocando la mitad del ancho de espalda que corresponde a 19 centímetros. Esa medida la vamos a colocar en la casilla de perímetro. Damos clic izquierdo para confirmar y luego sobre la línea de la sisa hacemos lo mismo, snap al inicio de la línea, perímetro 19 y confirmamos con clic izquierdo. La línea de sisa y la línea de ancho de espalda son líneas auxiliares, entonces le vamos a cambiar el color y la forma en inicio diseño. Le colocamos un color rojo y en mi caso le puse un pespunte para diferenciarla de las líneas finales. Ahora vamos a realizar la caída de hombro. Lo ubicamos los 4 centímetros con la herramienta por coordenadas. Damos snap al inicio de la línea de ancho de espalda. Y en perímetro chuleamos los 4 centímetros, confirmamos con clic izquierdo. Debemos trazar sobre ese punto la línea de ancho de hombro. Para ello, pues vamos a poner nuevamente nuestro color de línea en negro y una línea continua. Requerimos también tener el snap en automático. Entonces, abajo en la barra de visualización, verificamos que la herradura esté en automático. ¿Cómo sabemos que está en automático? Porque el cuadro de coordenadas ahora nos aparece en de X y de Y con unos candados. Ya con estos ajustes, vamos entonces a recta, construcción recta, y le damos clic sobre el nudo. Colocamos en distancia la distancia correspondiente al ancho de hombro, que son 12,5, y debemos darle clic a aplicar. Cuando damos clic nos aparece una circunferencia del radio de 12,5. Debemos buscar el punto que nos queda de intersección con la línea inicial horizontal y la diagonal que estamos dibujando. Como sabemos, nos aparece entonces ahí intersección, damos clic izquierdo y ahora verificamos la distancia de la línea entrando a conferencia. Recuerden que en conferencia a veces aparece como medida en la nueva versión y entramos a la herramienta cotas de perímetro. Damos clic sobre la línea y nos va a aparecer la medida. Nos tiene que dar exactamente el ancho de hombro, o sea, 12,5. Para realizar el escote vamos a puntos por coordenadas. El snap debe estar nuevamente en clásico. Hacemos snap al inicio de la línea vertical y ahí vamos a colocar el escote vertical posterior, que son 2 centímetros. Confirmamos el punto con clic izquierdo
y también requerimos colocar un punto en la intersección de la diagonal para poder hacer un rectángulo del escote. Usamos la herramienta recta, snap al inicio, clic izquierdo y en DX vamos a colocar 0 y en DY los mismos dos que bajamos en el centro. Confirmamos, salimos de la tarea con clic derecho y nuevamente en recta damos snap clic izquierdo al inicio y snap clic izquierdo al punto del escote. Estas dos líneas son líneas auxiliares, entonces las seleccioné y le voy a cambiar también el color en rojo y el pespunte para que la podamos diferenciar. Sobre la diagonal donde se intersectan las dos líneas, debemos colocar un punto por coordenadas. Entonces, en la herramienta punto por coordenadas damos snap a alguna de las dos líneas y vamos a colocar en ángulo 45 grados y en distancia 1.5. Esto 1.5 es aproximado, depende pues del tamaño del molde que estemos realizando. Cuando giremos nuestro mouse hacia el lado izquierdo, el ángulo se va a pasar a 315 grados. No se preocupen, que es el ángulo que corresponde al punto que estamos realizando. Confirmamos con clic izquierdo y ahora sí con estos tres puntos podemos hacer la curva del escote posterior. Vamos a la herramienta construcción curva y hacemos snap clic izquierdo al primer punto, snap clic izquierdo al segundo y snap clic izquierdo al tercero. La curva va a quedar un poco por debajo. Salimos de la tarea con clic derecho y para arreglar la curva podemos ir a manipulación, modificar o editar y acomodamos el punto del escote que queda por debajo de la línea para que nos quede sobre la línea. Siempre nos va a ayudar a acomodar los puntos esta herramienta. Salimos de la herramienta con clic derecho. Para realizar la línea de la sisa debemos trazar un punto a la mitad de la sisa a partir de los 4 que bajamos de caída de hombro. Entonces vamos a borrar el punto que tenemos ahí en la caída de hombro y vamos a colocar un punto por intersección dividiendo la primera línea. Damos clic sobre la línea de ancho de espalda y luego clic sobre la línea de hombro y confirmamos con clic izquierdo. Ahora, cuando hagamos snap sobre la línea, me debe medir solo la línea a partir del punto que pusimos. Ahí colocamos un punto por coordenadas. Vamos también a colocar un punto por intersección en la línea de la sisa para que sea más fácil realizar la curva. Entonces damos clic sobre la línea vertical y luego sobre la línea de sisa y confirmamos todo con clic izquierdo. Y colocamos también un punto en la intersección del ancho de espalda con la línea de sisa para mejorar el ángulo de la curva. Vamos a colocar en construcción por coordenadas en ángulo 45 grados y en distancia 2.5 centímetros. Confirmamos con clic izquierdo y salimos con clic derecho de la tarea. Y ahora en curva vamos a darle snap clic izquierdo en cada uno de los puntos. Salimos de la tarea con clic derecho y si deseamos modificar un punto lo podremos hacer en manipulación mover puntos para que quede un poco más recta, si no pues la podemos dejar así. En la parte inferior vamos a trazar la línea de la cintura. Recuerden que es un cuarto de contorno de cintura 18 centímetros más la pinza. En este caso le vamos a dejar 3 de pinza, entonces nos va a quedar el punto a 21 centímetros. Lo colocamos con la herramienta puntos por coordenadas. Damos snap al inicio de la línea, snap clic izquierdo para confirmar la ubicación del punto. Luego unimos el punto de la sisa con el de la cintura con la herramienta recta, dando snap clic izquierdo al primer punto y snap clic izquierdo al segundo. Recuerden dar clic derecho para terminar la función. Nos queda faltando la pinza. La pinza solo se puede realizar
una vez extraigamos el molde. Entonces vamos a ir a producción, extraer moldes y seleccionamos todas las líneas siguiendo las manecillas del reloj. Primero la línea de centro, luego el escote, el hombro, la sisa, el costado y la parte inferior de la cintura. Todas las seleccionamos con clic izquierdo, luego damos clic izquierdo en el centro y arrastramos nuestro molde. Damos clic derecho en propiedades para cambiarle el nombre, colocarle que es corpiño posterior. La descripción también podemos colocarla, que sería cortar una vez, y la talla también, que sería la talla 10. En visualización vamos a darle chulito a nombre y a descripción para que aparezca el contenido. Recuerden que el hilo de tela no se cambia en propiedades, sino en producción sentido del hilo. Le damos clic a la herramienta y clic al molde para que nos coloque el hilo de manera vertical. El molde va a doblez de tela, por tanto hay que colocarle la línea de simetría. La línea de simetría está en producción, le damos clic a la herramienta, clic al molde y confirmamos la línea de simetría. Nos va a aparecer una línea con puntos separados. Cuando activamos en la barra de visualización ver línea de simetría, se me va a desplegar el molde para indicarme que está a doblez. Ahora vamos a verificar las medidas tomando las diferentes cotas de medidas. Lo hacemos con la herramienta conferir o medida y utilizamos la medida horizontal o vertical. Recuerden darle snap clic izquierdo a cada inicio de la línea y snap clic izquierdo al final de la línea. Verificamos tanto las medidas horizontales como las verticales correspondientes pues al corpiño. Con la medida de la línea de sisa hasta la cintura, que corresponde a 19 centímetros, ya podemos realizar la pinza. La pinza tendrá esa profundidad de 19 y la abertura de 3 centímetros, que son los que le adicionamos a la cintura. La ubicación de la pinza va a la mitad de la cintura, entonces damos clic izquierdo sobre el molde, ubicamos la pinza con snap clic izquierdo y confirmamos con clic izquierdo la pinza. Debemos verificar que tenemos piquetes activados y el vértice perpendicular y la creación. Así completamos nuestros moldes delantero y posterior. Nos veremos en un próximo video para ver más herramientas.